6:49. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador. Como dice Proverbios 13:18. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra y bien. Miren, lo primero es agradecer, como han agradecido todos los hermanos y amigos del Sol de la Mañana, a toda la gente que en Nueva York nos dio un gran apoyo para este éxito. Es la quinta ocasión en que vamos a los Estados Unidos, 4 a Nueva York y 1 a Washington en menos de 2 años, lo que consolida la imagen nacional, la penetración y la presencia tanto nacional como internacional de este fenómeno de la comunicación que es el Sol de la Mañana. Quiero también agradecer en especial a quienes organizaron la Feria del Libro y la puesta en circulación de nuestro libro, Duarte, un hombre de fe y acción, en ese evento, a Carlos Sánchez, el comisionado, a Erasmo Lara, que fue el responsable de hacer la actividad, a Pedro Antonio Valdés, y la presencia de varias personalidades dominicanas que estaban también de visita en la Feria del Libro: Radamés Camacho, Melanio Paredes, al embajador Luis Ligou, al ex cónsul Francisco Fernández, es decir, a un grupo de personalidades que se dieron cita en este museo que estaba al lado de donde se celebraba la Feria del Libro, en el Boricua College, y que se dio tan interesante, tan fuera de serie, y que creó una gran expectativa, y gracias a todos los dominicanos que adquirieron el libro y que tuvieron intención. ¿O es el dueño de la emisora que está aquí en la reunión? No, porque ¿Está pagado, coño? No, están prendidos. ¿Ahora? No, los tres. Ahora, los 3 estaban apagados. Oye, lo que te voy a decir, yo no quiero hacer esto público, pero vamos a ver si cumplimos lo que acordamos. No, lo que pasa es que Antonio no habla con él todavía, porque acuérdate que Antonio quedó allá, Milton. O si él quiere poner su regla. No, está bien, tranquilo. Lo que pasa es que Antonio no habla con él y él no lo sabe. Oye, lo que te estoy, yo no quiero tener problemas, pero me lo tengo que dejar allá, me voy. Si me tengo que ir, me voy. No, pero tranquilo, que lo que pasa es, te reitero, que Antonio no ha hablado con él. Oye, lo que te estoy diciendo. Ya él se lo dijeron. No. O el dueño tiene la orden, Es que él no habla con él. Decía entonces, señores, que también esta tarde a las 6 de la tarde estaré en Santiago. Ramón Paulino nos ha invitado a un encuentro con los periodistas de Santiago para hablar precisamente del libro de Duarte, y estaremos ahí, y una actividad patrocinada por el Ministerio de la Juventud con el ministro Jorge Minaya. Estaremos en el bar del Teatro Nacional, del Teatro Regional de Santiago, hoy a las 6. Bregando con los cómicos. Miren, hay un tema de importancia en este momento que ha llamado mucho la atención por las implicaciones que tiene, por lo que representa, y sobre todo porque, tiene que ver con una persona que ha sido duramente cuestionada por diversas acciones que tienen que ver con el gobierno. Hablo del senador Félix Bautista. El senador Félix Bautista ha incoado una demanda, la va a anunciar esta tarde ya. ¿Contra quién? Contra 3 personas: Jaime Ariste Escuder, José Alejandro Ayuso y Andrés L. Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué esta demanda de Félix Bautista contra ellos? Ustedes se acuerdan que el año pasado el economista Jaime Ariste Escuder publicó un libro llamado El lado oscuro de la Sunlan. Ese libro, él hace una serie de análisis supuestamente catalogando el caso de la Sunlan como una estafa contra el Estado Dominicano, como un abuso, demuestra una serie de cosas ahí según sus informaciones. Ese libro fue presentado por el abogado José Alejandro Ayuso, y el prólogo está a cargo de Andrés L. Mateo. Por eso es estas 3 personas que él demanda: a Jaime Ariste Escuder, porque lo escribió, a José Alejandro Ayuso, que hizo la presentación, y a Andrés L. Mateo, que tiene el prólogo del libro. Según este libro, que tiene 200 y pico de páginas, 258 páginas, que llamó mucho la atención cuando lo publicó Jaime Ariste, porque da una serie de detalles, sobre todo desde el punto de vista económico, de transacciones comerciales de la empresa Sunlan, que junto con Félix Bautista también incoa la demanda, que incluso va a ser en un juzgado de Miami la demanda. Cuando se publicó este libro, a mí me llamó poderosamente la atención. Incluso creo que hasta lo comenté con Jaime Ariste en un momento que nos encontramos. Yo le decía que plantear como verdades una serie de transacciones y de elementos que se vean ahí era muy difícil de demostrar que fueran con esas intenciones que estaban planteadas ahí. Él decía que solo mostraba que si hay una empresa, en el caso de la Sunlan, que hace un contrato por una cantidad de dinero y luego solamente recibe esa cantidad de dinero, y que supuestamente la otra cantidad va a la cuenta de una empresa que está asociada con Félix Bautista, que eso supuestamente era una muestra de corrupción. Yo le dije que recuerdo aquella vez, y lo comenté, incluso hice un comentario, recuerdo, en aquella ocasión, que en este tipo de cosas así, sobre todo por el hecho de que ese contrato, a pesar de que se decía, ¿dónde están los $130 millones? ¿Y dónde están los $130 millones? Y se decía muchísimas cosas.
antes de perimir el año en que debería haberse ejecutado, yo recuerdo que ese contrato se cambió. ¿Ustedes acuerdan? Que incluso lo pedimos nosotros en un acto que hicimos, un programa que hacíamos en Santiago. Decíamos que la salida de ese problema era que no se ejecutara con el presupuesto lo que implicaban los 130 millones y que eso de alguna manera borraba lo que era la situación que podía llevar a la justicia. Sin embargo, Jaime Aristi dice que no y da una serie de informaciones en los 7 capítulos que tiene el libro, con detalles, es decir, él muestra transacciones, la dice de manera específica, dice los números de las transacciones, y él asume que eso es una muestra concreta de elementos de corrupción. Tanto Félix como la Sunlan dicen que eso es una difamación, que eso no tiene asidero, que no es cierto que las obras con que se plantearon se hicieron, que esas transacciones que están planteadas ahí no es de esta manera, y por tanto que es una agresión contra ellos, que es una infamia, que es endirgarle de cosas que ellos no hicieron, y por eso esta demanda. Siempre que hay una demanda contra un comunicador, siempre que hay una demanda contra alguien que tiene que ver con denuncias de corrupción, hay muchas cosas de por medio. Y hay mucha gente de por medio que trata de que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Pero ¿qué pasa en este caso? A mí me da la impresión, es la conclusión. Yo recuerdo, el propio Félix Bautista en un momento nos consultó a un grupo de amigos sobre esto. Yo particularmente le dije que dejar eso así, que eso no era necesario plantearlo. Desde que Jaime Aristi le pide la primera disculpa, eso se queda así. Porque bueno, Leonel dijo que no se puede pelear ni con periodistas ni con la iglesia. Bueno, pero por eso yo digo, yo creo que entonces en este caso, eso se va a quedar así, porque el estilo de política, lamentablemente, que nosotros estamos acostumbrados a vivir, la gente lo que pasa es que esto tiene otra complicación, José. ¿Cuál es la complicación? Que hay una empresa extranjera de por medio. Bueno, si la Sunlan lo quiere hacer, por eso demandaron a ella. Por eso te digo, hay una empresa. Pero Félix, desde que le pidan la primera disculpa, que él pueda andar con ella en la chaqueta, ya no se va a quedar así. No, lo que pasa, dentro de la situación nacional, tal vez podía fácilmente encontrarse, como tú dices, incluso varios se lo planteamos, al propio Jaime Aristi, qué sé yo, una disculpa, decir, bueno, es así. Ahora hay una cosa escrita, un libro de 258 páginas con una serie de acusaciones y una serie de documentos sacados y todo, que implican a una empresa internacional, en este caso el caso de la Sunlan, y esa es la complicación que tiene en este caso. Hay varias cosas ahí. Lo primero que es un libro. Sí, ya escrito. Ya el libro no es un comentario. Ya el libro no es un comentario, sí, que es una disculpa, porque entonces habría que escribir otro libro. Diciendo que es todo lo contrario a lo que dice. Entonces ahí el asunto es un poquito más. Dice la Fundación Global que aquí la gente no lee. Bueno, pero está escrito ahí. Pero está escrito, el libro la gente no lee, está escrito. Ahora, lo que yo me pregunto, Eury. Ajá. ¿Andrés L. Mateo es autor de ese libro? No, oye, ¿por qué él lo incluye? Andrés L. Mateo es el que hace el prólogo. Y prácticamente da aval a todo lo que dice el libro. Pero él no es autor de ese libro. No, pero no es a quien le corresponde la responsabilidad penal. No, porque lo que están considerando es que él también opinó. Claro, no olvídate el libro, es que él opinó. Olvídate el libro. No es por el libro. Dice que, oye lo que dice Félix. El prologuista del libro no tiene un compromiso con el contenido del libro. Salvo que diga que todo eso es verdad. No por el libro, seguro. O sea, no por el prólogo, sino porque también acusa a Sunlan y a Félix de Falco. Y lo mismo que José Alejandro Ayuso, que cuando habló, dice que todo eso es verdad y que, o sea, ellos, además de dar aval a lo que dice ahí, también lo expresan. Por eso es supuestamente. El hijo de ¿cómo se llama? Si Sunlan hiciera el sometimiento a la República Dominicana, por lo menos en percepción, la gente tiene una imagen muy negativa de Sunlan y cree que Sunlan, que eso mismo lo que dice el libro, porque Sunlan son unos truqueros, porque lo que dice el libro, naturalmente ellos se van a un escenario donde probablemente no tengan esa imagen, exactamente, esa imagen que tienen en la República además, Dominicana. Tú sabes que llevar un proceso allá no es lo mismo que llevarlo aquí. No es lo mismo que aquí, porque aquí hay muchas nosotros cosas. Tenemos experiencia con un proceso ahora, que tú sabes que hay un resultado importante. Sí, pero tú sabes que hay un precedente. Ay, Dios mío, tengo un lapso, ahora no recuerdo. Balaguer escribió un libro que se llamó La Era de Trujillo, cuando él era secretario de la delegación dominicana en España, que fue su primer cargo diplomático, y entonces le costó el cargo al embajador, porque el embajador le escribió el prólogo, porque Trujillo entendía que el libro le hacía mucha pleitesía a Estrella Ureña.
Y entonces recuerdo que leí que le mandó un cable, un telex a Trujillo, y le dijo, jefe, prólogo escribí, más libro no leí. Entonces el embajador más no leí libro. Sí, más no leí libro. No, Balaguer escribió el libro, se llama La Era de Trujillo, donde hablaba, pero entonces hablaba de la era de Trujillo, pero Trujillo se molestó porque Logroño lo chismeó, el canciller, porque decía que le rendía mucha pleitesía. Sí, todavía se basa en chisme. Le rendía mucha pleitesía a Rafael Estrella Ureña. Balaguer viene de Estrella Ureña. Y entonces Trujillo destituyó al embajador en España. Y entonces le mandó el cable. Héctor Inchaustegui Cabral, que vio varios de los poemas de Don Pedro y presentó varios de los poemas de Don Pedro, le escribió al jefe para proteger a Don Pedro, que no le pusiera caja, que Pedro Mil estaba loco. Nadie lo leía. Y que además que Pedro Mil estaba loco y para protegerlo. Pero era para protegerlo. Sí. Pero en este caso, tanto Andrés L. Mateo como José Alejandro Ayuso ratifican, incluso expresan sus opiniones sobre eso, y parece que por eso es que están incluidos en la demanda. La Sunlan lo lleva a Estados Unidos. Feli también lo lleva a Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Yo no hubiese incluido en esa demanda a un escritor, porque tú puedes decir, bueno, usted como economista tiene responsabilidad en esto, porque usted ya sus criterios son distintos. Pero los criterios de un escritor, de un literato, en estas cosas, ellos sabrán por qué él tiene la visión que tiene la sociedad dominicana sobre la Sunlan, es la que tiene Andrés L. Mateo. Aquí la gente piensa bien de la Sunlan. No. La gente piensa de la Sunlan, que la Sunlan es una empresa de aventureros, de lo que fuera. No, es una imagen que es la que ella se ha ganado aquí. Claro, por eso ellos hacen la demanda en Miami. Que es la que ella se ha ganado aquí. Entonces, por eso tú vas a estar sometido a la justicia. Bueno, pero el problema... Ellos lo que tienen que cambiar su imagen en la República Dominicana. El problema de eso, Julio, es que el libro establece una serie de responsabilidades concretas de abuso, de escándalo, de desfalco. Y es otra cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque es que un libro es un acto ya distinto, porque un libro una gente hace una investigación, estudia, la contrasta, porque es un libro. Es una cosa que tú vas a dejar ahí, aunque no lo lea nadie. No, pero escrito. En 50 años una gente va a buscar eso y lo va a ver. Escrito. En 100 años eso va a estar escrito ahí. Entonces ya eso tiene una serie de implicaciones. Y yo creo que el autor de un libro sí tiene responsabilidad en todo el contenido de un libro. No, porque cuando tú demandas a un periodista porque hace una opinión, dice que alguien es tal cosa, tú lo incluyes en función de lo que está afirmando. Yo supongo que la connotación para Jaime es diferente a la de José Alejandro Ayuso y Andrés L. Mateo. A ellos supongo que lo pondrán como cómplice, porque afirman, es lo que creo, no conozco esta tarde que Feli va a dar los detalles de eso, tanto Feli como la Sunlan. Lo que yo digo que esto me da la impresión, Julio, de que esto de Feli, porque varias gente le habíamos recomendado que dejarlos así, que no se metieran en eso, pero al parecer él y la Sunlan entendieron que era conveniente, y se hace justo en el momento en que el presidente Leonel Fernández está en una campaña para levantar su imagen. Es decir, para mí no es casual. Es decir, yo lo entiendo desde el punto de vista político. Yo no sé qué va a pasar con la demanda. Una demanda en Estados Unidos siempre es un problema, porque además los 3 acusados van a tener que ir allá, van a tener que poner abogado allá. Yo no sé si se transarán con la Sunlan y con Feli pidiendo excusa, o yo no sé si mantendrán su acusación, pagarán abogados y se enfrentarán a Feli y a la Sunlan en un tribunal de Miami. Pero lo que me da la impresión que esto que hace Feli justo en este momento es precisamente para, en el marco que tiene el presidente Leonel Fernández de limpiar su imagen, uno de los grandes escándalos que siempre se le planteó. Eso al contrario, eso lo que hace es que, como nos decía don Álvaro, no mueva, mientras más lo mueve, más lo lleva. Al contrario, ese tema que contó con una decisión de la Suprema Corte de Justicia, ya forma parte de la cultura política popular dominicana. Ese tema no estaba en debate. Ese tema lo vuelve a poner en debate la demanda. Ese tema ya estaba batido y requete batido, olvidado y sepultado. Recuérdate. Eso no ayuda en nada a limpiar la imagen de nadie, al contrario. Eso es lo que hace que refresca y airea cosas que ya estaban olvidadas. Recuérdate que de la Sunlan hay una decisión en la Suprema Corte de Justicia que dice que lo que... ¿En cuál Suprema Corte de Justicia? En la Suprema Corte. Y el PLD no controla todos los poderes. ¿Qué es Suprema? Aguántate, pero déjame decirte que una de las últimas cosas que el presidente Leonel Fernández
que alguna gente le cuestionaron, es que supuestamente la Suprema solamente decidió que eran los actores los que no eran. Pues la Suprema decidió lo que tenía que decidir. Está bien, pero lo que te digo es, ¿qué necesita, según, desde mi punto de vista, desde el punto de vista político, Félix y la Sunlan, que ese expediente definitivamente ya quede? Pero que en demanda eso no tiene valor judicial. No, claro que sí. En demanda, la demanda. Oye, lo siguiente, pero déjame explicarte, mira lo que puede pasar. Oye, lo que puede pasar. Condenan a esta gente allá por difamación o lo que fuese, supongamos. Pasa esto. O ellos piden excusa diciendo que no es así. La actual Suprema puede retomar el caso, llevarlo. No, hermano, porque no es por lo mismo. Pero aguanta, déjame decirte. Es que no es por lo mismo. Oye, Félix puede plantear, claro que es por lo mismo. Oye, no es por lo pero mismo. déjame decirte, el caso de Sunlan en los tribunales dominicanos todavía no ha sido decidido. Lo único que se decidió, ¿tú sabes qué fue? Que los actores que propusieron eso no eran válidos, pero el fondo todavía está ahí. Ese fondo todavía está ahí. Entonces, ese fondo que tú no quieras, Sunlan va a ser una especie de fantasma que va a perseguir al presidente Fernández siempre y a Félix Bautista. Pero perseguir qué, hermano. Es que no le interesa, no le importa a nadie. No busca las encuestas. Busca las encuestas porque eso no le importa a nadie. La corrupción sí, José. La corrupción. Pero eso no, yo no estoy hablando. Es que yo no estoy hablando de eso. No me meto una cosa por otra. Que tú no estás analizando corrupción. Eso no es. Y Sunlan no corrupción. No. Ah, bueno, pues tú le estás diciendo. Dice. Pero que ya la justicia falló y el PLD anda con su sentencia ahí. No. Ahora esta demanda si vuelve y trae el caso a la palestra y tú tienes media hora hablando de eso. Claro. No, pero ¿por qué? Porque media hora. ¿Por qué? Porque lo trajeron al caso. Pero Félix. Bueno, pero yo no estoy diciendo que. Ahora, si no lo hubiese traído al caso, tú no tuvieras media hora hablando de eso. No, claro que no, porque no fue. ¿Por qué tú estás hablando de eso? Porque Félix lo trajo entonces. Entonces no me digas que eso va a ayudar a limpiar la imagen de Leonel. Al contrario, eso es lo que hace que le ensucia. No, oye lo siguiente, si no ensuciara, Félix no lo hubiera tomado. Si se hubiera llevado a lo que le pedían. Pero mira, ve. Aquí hacía 2 años que no se hablaba de eso y ya tú tienes media hora. ¿Pero por qué? Pero no yo. Félix que va a hablar esta tarde, no soy yo. Pues él y tú, los dos. Pues ya está olvidado. Claro, Félix que va a hablar esta tarde. Entonces yo digo, eso es parte de mi punto de vista, eso no es casual. Yo creo que no es casual. Bueno. O sea, yo creo que eso es dentro de. Encontraron algún argumento, Sunlan y Félix, fuerte. Exactamente. Y dijeron, vamos a agarrar. Eso es lo que yo pero creo. No forma parte de una estrategia. Bueno. La estrategia no se diseñan así. Bueno, yo creo que eso no forma parte de una estrategia. Bueno, yo creo que sí forma parte de la estrategia el viaje de Leonel a Puerto Plata. Mira, Julio, perdóname, mira. El viaje de Leonel a Puerto Plata. Bueno, vamos a esperar a que Eury termine la idea. Tenemos una muerte de alguien importante aquí que yo creo que mereció un comentario de todos nosotros. ¿Quién? Un gran merenguero murió hace. Richie Ricardo. El natural. El que imitaba a Johnny. No imitaba a Johnny. Imitaba a Johnny. Digo, imitaba no, él cantaba así. ¿Cuándo murió? Murió en la madrugada. Murió en la madrugada de hoy. El Caribe lo está reportando y otros medios. ¿no? Sí, de Mamá Bona. Yo lo recuerdo porque él participó en varios actos apoyando a Hipólito. Sí. Al movimiento Llegó Papá en la campaña. ¿A quién fue que apoyó? Sí, él vivía aquí o en Nueva York. No haga que Melton cambie de opinión. Bueno, miren, entonces decía que yo creo. No voy a orar nada. Me da la impresión, sí, hay que orar por él. No voy a orar. Perdón, pero y las veces que te hizo bailar a ti con la negra se movía. Nunca bailé con él. Mira lo siguiente, déjame terminar la idea de esto, para que hablemos entonces de Richie Ricardo. Sí, oigan lo siguiente, yo particularmente creo que si no fuera parte de eso, Félix no lo hubiera sacado. Porque precisamente, si no lo saca, si no encuentran un argumento sólido para desbaratar definitivamente ese planteamiento que es eso, aunque no se quiere, es un baldón para la pero lo que yo la gestión del presidente Fernández y para Félix en especial. Yo te digo a ti, mira, Jaime Aristi es un político y emite opiniones, etcétera, etcétera, claro, y debe ser responsable de su opinión. En el caso concreto de Andrés L. Mateo, ¿tú te imaginas? Tiene una campaña en contra del presidente Fernández, tal vez por eso, José. Tal vez por eso. Sí, tal vez por eso, Julio. Pero eso es lo que creo. Lo mismo que José Alejandro. Ahora yo te preguntaría, ¿tú crees cuáles serían los efectos de Andrés L. Mateo condenado en un tribunal? Que nadie haría prólogo del libro que traigan complicaciones. No, en Miami, condenado Andrés L. Mateo. ¿Tú crees que eso le haría bien al PLD y a Leonel Fernández? Bueno, ¿tú crees que hay cosas que tú la ganas y tú la pierdes porque eso indignaría a toda la sociedad dominicana? Porque tú tienes que ver. Tú tienes razón, pero sí, por eso yo te digo, ellos tú me dices, bueno, usted escribió ese libro, tal vez es responsable, y yo lo responsabilizo a usted porque Osvaldo Basil, perdóname, Osvaldo Basil, se llama, gracias al doctor Humberto Salazar. Osvaldo Basil era embajador dominicano en España a principios de la década del 30. Era redactor del Caribe. Y entonces Balaguer, periodista e intelectual, y entonces Balaguer, el primer cargo que Trujillo lo designó fue secretario de la delegación dominicana en Madrid. Sí. Y entonces Balaguer allá
escribe el libro, se llama La Era de Trujillo. Y entonces, don Arturo Logroño, que era canciller y entonces vivía chismeando y enemistando a Balaguer con Trujillo, le dice: jefe, mire este libro que escribió Balaguer allá en España, donde nada más habla de la era de Trujillo, pero nada más menciona Estrella Ureña, porque Balaguer en ese libro elogia mucho a Estrella Ureña. Y entonces Trujillo se incomoda y destituye al embajador Osvaldo Basil. Entonces el embajador Osvaldo Basil le manda un cable, un telex, que era lo que había en la época, no había Vivi, ni internet, imagínense ustedes, ni hasta el teléfono era limitado. Y entonces mandó un tele y le dice: querido jefe, prólogo escribí, más libro no leí. Mira, finalmente entonces, irresponsable. Oigan, un gran irresponsable. Vamos a ver lo que dice esta tarde, a las 4 de la tarde, la rueda de prensa de Félix Zulán, a ver lo que va a pasar, cómo acusan a cada uno y qué va a pasar de ahí en adelante. Finalmente, miren, lo de la huelga de los médicos. El gobierno tiene que manejar con mucho cuidado esta situación. ¿Por qué? Porque yo creo que, humildemente pienso, que fue no táctico de parte del ingeniero Juan Temístocles Clemontá plantear como que no va a haber aumento de sueldo. Creo que la declaración debe decir: el gobierno va a evaluar en función de las posibilidades que puede hacer con los diversos sectores, porque eso genera una situación difícil. Los médicos, atrás de los médicos van a venir los agrónomos, los ingenieros, lo que sea. ¿Hay aumento en el presupuesto? No hay aumento, pero el gobierno... Entonces hay un presupuesto complementario, Julio. Temo es cristiano igual que tú. Sí. Pero debió decirlo. Yo no digo que no dijera eso. Bueno, un presupuesto que no es táctico decir la verdad. No es táctico decir que no hay aumento en el presupuesto, porque no hay aumento en el presupuesto. No, pero entonces el gobierno... el gobierno actuó mal, entonces. O que entretuviera. No, porque viene un presupuesto complementario. Tú puedes decir lo siguiente: miren, en este presupuesto no podemos, tenemos que resolver. Ahora viene un presupuesto complementario en junio. Sabemos que hay una serie de sectores que quieren aumento de sueldo. Es más, era el del 2014 que se estaba refiriendo, al que aprobó el Consejo de Ministros. Pero oye, ahora, que en el futuro... yo creo que es un error del gobierno. En ese, una posibilidad, lo seguro es que no lo hay. Yo creo que es un error del gobierno. Pero ahora tú estás siendo justo, porque tú querías coger la piedra para Temo, cuando es el gobierno que no ha hecho esos aumentos. Yo creo que es un error del gobierno. Un error grave del gobierno. Por eso digo, yo creo que ahora tú estás siendo más justo. No, pero en el caso de Temo no debió de hacer esa declaración así. Yo creo que tú estás siendo más justo ahora, porque el gobierno quiere culpar a Temo de que no haya aumento salarial. No, la declaración de Temo llama. Tú puedes no tener aumento. Sí. Él quiere ser injusto con Temo, ¿verdad? No, yo no quiero ser injusto con Temo. Y tú le sacas y le tiras la toalla. Claro. Tú eres el talento antibala.